tardes, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga. Doy gracias al Señor de poder estar aquí nuevamente para compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta tarde quiero hablar del tema Ten cuidado de ti mismo. Y lo estoy basando en varios versos, pero vamos a comenzar leyendo Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7. Dice así la palabra del Señor. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Años atrás, muchos años atrás, hubo un filósofo griego llamado Sócrates que dijo una frase que se hizo famosa. La frase es: conócete a ti mismo. Y se hizo muy famosa porque encierra una gran verdad. Nosotros, todos nosotros, tenemos un concepto alto de nosotros mismos hasta un día en el cual descubrimos lo que realmente somos y nos damos cuenta que no era lo que nosotros pensábamos que éramos. Muchas veces nosotros nos creemos que somos fuertes, que tenemos mucha fe, que estamos firmes en el Señor, pero cuando llegan las pruebas, en los momentos más difíciles, entonces descubrimos que no somos tan fuertes, al contrario, somos débiles. Nos damos cuenta que nuestra fe no es suficiente para lo que se necesita. Y hay veces que nos damos cuenta que nuestros pies resbalan, parece que nos queremos caer ante los obstáculos que la vida nos presenta. Un ejemplo de esto lo tenemos en el apóstol Pedro. Pedro tenía mucha confianza en él mismo y él creía que él estaba fuerte y firme cuando el Señor empezó a decirles que era necesario que él muriera y padeciera, y ellos no podían entender por qué el Señor decía eso, porque la verdad es que ellos pensaban que si él era el Mesías, ellos habían entendido, este es el Mesías iba a reinar. Por lo tanto, eso de morir no venía de acuerdo con los pensamientos que ellos tenían. Hasta Pedro trató de aconsejarlo de que no permitiera que eso pasara. Pero como el Señor insistió y le siguió diciendo que eso era lo que iba a pasar, llegó el momento en la última cena que el Señor les dijo a ellos: esta noche todos ustedes se van a asustar y van a salir corriendo. Y Pedro abrió los ojos grandísimos, dijo: oh no, yo no. Los demás saldrán corriendo, pero yo no. Yo estoy fuerte, yo te voy a defender, yo voy a estar contigo. Yo estoy dispuesto a pelear hasta la muerte. Los demás se irán, pero yo no. Y el Señor le dijo: Pedro, esta noche tú me vas a negar 3 veces. Antes que el gallo cante 2, ya tú me negaste 3 veces. Y Pedro seguía diciendo: no, yo no voy a hacer eso de ninguna manera. No. Es triste que nosotros nos ceguemos cuando el mismo Señor nos está advirtiendo de algo. Pero Pedro se sentía tan seguro de sí mismo que no podía aceptar eso. Sin embargo, cuando llegó el momento y él trató, porque primero él trató hasta de pelear y el Señor lo tuvo que regañar. Entonces, cuando él vio que el Señor no lo iba a dejar luchar, él pensaba luchar con su espada y defender al Señor. Cuando el Señor le dijo: guarda esa espada en su lugar, él se sintió como confundido. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Por qué tenemos que soportar esto? Entonces fue ahí a tienta buscando que no se dieran cuenta que él era del grupo, porque él quería ver a dónde se lo llevaban y qué iban a hacer con Jesús. Y cuando una persona lo identificó y le dijo: tú te pareces a ellos, yo creo que tú eres uno de ellos, ahí empezó él a asustarse y a negar y a decir que no, hasta que al final la Biblia dice que terminó hasta maldiciendo. Se puso tan descontrolado que lo hizo peor que nadie hubiera hecho. Entonces en eso sacan al Señor y lo llevan para otro lado y se cruzan las miradas. Y cuando él ve a Jesús y ve que Jesús lo ve a él, ahí es que él se dio cuenta. Ahí es que él se recordó lo que el Señor le había dicho
Y ahí fue que él realizó en su mente quién de verdad era él. Hasta el momento él había creído que él era fuerte, que él iba a estar al lado del Señor, que él lo iba a defender. Y ahora se dio cuenta que falló. Bueno, a la verdad nadie planea fallar. Las fallas suceden en un momento en que estamos como sin poder pensar bien lo que estamos haciendo o diciendo. Pero suceden porque dentro de nosotros hay una cierta debilidad. Por un lado somos fuertes y para algunas cosas somos fuertes, pero para otras cosas nos falta el valor. Pedro estaba dispuesto a luchar con su espada. Para eso él estaba listo. Para eso él era fuerte, para confrontar una pelea física. Pero la pelea emocional no la supo batallar y falló. Entonces la Biblia dice que él lloró amargamente. Cuando él se dio cuenta que había fallado, cuando él se dio cuenta que él no era el hombre fuerte que él creía, cuando él se dio cuenta que él había decepcionado al Señor Jesús, le dio mucha tristeza. Por eso el sabio Salomón nos aconseja que no nos apoyemos de nuestra propia prudencia. Eso quiere decir nuestro propio conocimiento, nuestra experiencia, nuestra fortaleza, lo que sabemos, lo que podemos, lo que somos. No podemos poner nuestra confianza en eso. Al contrario, la clave es lo que dijo primero: fíate de Jehová con todo tu corazón. Confía en el Señor, agárrate de Dios con todo tu corazón. Ahí es donde está nuestra fuerza, no en nosotros mismos. Lo que nosotros conocemos, sabemos, la experiencia que tenemos y todo lo que hemos ganado, puede que nos falle en un momento determinado, pero Dios nunca nos va a fallar. Cuando estamos agarrados de Dios, Él nos sostiene. Aunque nosotros estemos muriéndonos del miedo, Él nos sostiene porque Él es el que está firme. Y cuando nosotros lo reconocemos, como dice Salomón, reconócelo en todos tus caminos. Cuando tú en todas las cosas que tú haces, tú reconoces que necesitas de Dios, que dependes de Dios, le estás pidiendo al Señor su fortaleza, su ayuda, su dirección. Dice, Él enderezará tus veredas. Ay, que a veces los caminos que nosotros cogemos no son los mejores. Y no lo hacemos por mal. No es porque estemos planeando hacer las cosas mal. Es porque nos equivocamos, porque es que todos nos creemos que sabemos. Tenemos ese instinto de pensar que sabemos, que tenemos conocimiento, experiencia. Y nos dejamos llevar de nuestro propio juicio. Entonces no hacemos lo que nos parece que era lo mejor, y hay veces que lo que nosotros pensamos que era lo mejor no era lo mejor. El profeta Jeremías dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. O sea, hay cosas que nosotros no le vemos nada de malo y nos parece que está bien, pero si seguimos por ahí terminamos mal. Y es tiempo de hacer un pare y mirar en dónde estamos, hacia dónde vamos, y permitir que el Señor redirija nuestros pasos. El mismo Jeremías dice, párense en el camino y busquen la senda antigua. En otras palabras, están desviándose, están yendo por el camino equivocado. Hay muchas personas que, aunque son buenas y tienen buena intención, están yendo por un camino equivocado. Porque el único camino derecho es el camino que el Señor ha trazado para nosotros. Y nosotros tenemos que dejarnos dirigir por el Señor, porque el Señor es sabio y Él busca nuestro bien. A veces nosotros pensamos que nosotros sabemos, pero el mismo apóstol Pablo dice, el que crea estar firme, mire y no caiga. Hay veces que nosotros no creemos, estamos seguros, nos sentimos seguros y de momento podemos caer. Así que nosotros tenemos que buscar la dirección del Señor, y hasta aún en otra ocasión el apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Vivimos en tiempos muy peligrosos, mi querido hermano.
Vivimos en un mundo tan dañado, tan deteriorado por el pecado, que hasta nosotros empezamos a confundirnos. La gente afuera, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno lo llaman que es malo. Y nosotros estamos oyendo todas esas cosas y si les ponemos atención, hasta nosotros nos podemos confundir, porque la manera en que ellos dicen las cosas hace sentido. Y hay veces que hasta nosotros mismos lo pensamos dos veces y decimos, bueno, tienen razón. No, no tienen ninguna razón. La razón la tiene Dios y el verdadero camino está escrito en la palabra. Todo lo demás está equivocado. Toda otra forma de vida no es correcta, sino la que el Señor ha destinado para nosotros. Y cuando Pablo le dice a la iglesia que aprovechen bien el tiempo porque los días son malos, ¿de qué estaba hablando él? Mírenlo en los versos anteriores a eso lo que estaba diciendo. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque ustedes saben esto, que ningún fornicario, ni inmundo, ni avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean partícipes con ellos, porque en otro tiempo ustedes también eran tinieblas, pero ahora ustedes son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Y el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas a la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Y ahí es que viene la frase que leímos al principio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros vivimos en unos tiempos malos y peligrosos. Y como le estaba diciendo, la gente se justifica y trata de ponerse como que lo que ellos hacen no tiene nada de malo. Porque para ellos la maldad y el pecado es común. Entonces nosotros estamos en el medio, estamos viviendo en medio de una generación mala y perversa, pero tenemos que resplandecer. Nosotros somos luminares en el mundo, dice la palabra del Señor. No nos podemos dejar llevar por lo que ellos hacen y no podemos pensar que no está mal lo que ellos están haciendo, porque si no seríamos, como dice el apóstol Pablo, insensatos. Eso quiere decir que no podemos hacer lo que los demás hacen sin pensar en las consecuencias que nos va a traer esa clase de vida loca. Más bien, tenemos que hacer como dice el sabio Salomón en la lectura que leímos al principio. Reconoce al Señor en todos tus caminos. Reconoce que Jehová es tu pastor. Déjate pastorear. Reconoce que el Espíritu Santo es tu guía. Deja que Él te dirija. Reconoce que Jesús es tu maestro. Déjate enseñar por el Señor Jesús. No sea que Dios tuviera que decir de nosotros, como dijo del pueblo de Israel. Un día dijo el Señor, me llaman el Altísimo, pero ninguno me quiere enaltecer. Qué triste que Dios vea a su pueblo llamándole Altísimo, Dios poderoso, pero en realidad es del labio para afuera. Que hasta el mismo Jesús citó esas palabras que lo había dicho años anteriores Dios a través de un profeta. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que no vengamos nosotros a ser como ellos, sino que nosotros podamos ser sencillos
y humildes para seguir la dirección del Señor, para que Él pueda enderezar nuestros caminos. Quiere decir que si nosotros decimos que Dios es el Todopoderoso, vamos a creerle y vamos a confiar en Él. ¿Qué es lo que dice Salomón? Confía en Él con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Si decimos que Jehová es nuestro pastor, vamos a seguir sus pisadas como humildes ovejas. Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero ahora todo el mundo quiere ir a donde quieran y seguir por el camino que se les antoje. Mi querido hermano, nosotros somos ovejas de su prado. No te separes del buen pastor, sigue sus pasos. Él es que nos está guiando por la senda de justicia que Dios quiere que nosotros caminemos. Pero si nos dejamos llevar por nuestro propio entendimiento de cómo son las cosas, es muy posible que nos vamos a equivocar. Por eso es que Pablo le aconseja a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y ese fue el tema que le puse al estudio de hoy. Ten cuidado de ti mismo, porque nosotros nos cuidamos de otra gente. Tenemos algunas sospechas de que alguien nos quiere hacer daño y tenemos cuidado. Pero no nos damos cuenta que a veces nosotros mismos podemos ser nuestro propio enemigo. Nosotros mismos podemos estarnos conduciendo por un camino que no le agrada al Señor, pero que nuestra mente le parece que está bien. Nosotros, sin darnos cuenta, podemos tomar decisiones equivocadas y podemos coger caminos que a nosotros nos parece que son derechos y su fin es caminos de muerte. Nosotros mismos podemos sabotear nuestra propia felicidad o sabotear nuestra propia salud, por ejemplo, comiendo cosas que sabemos que nos van a hacer daño, pero nos gustan y no las queremos comer. Eso es sabotear su salud porque uno mismo se hizo daño. Ese consejo de Pablo, ten cuidado de ti mismo, parece un consejo extraño, pero nos hace falta a muchos de nosotros. Y ve, Dios no nos prueba para conocernos, porque Dios nos conoce, Él nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Pero Él nos prueba para que nosotros aprendamos a conocernos a nosotros mismos. Vamos al mismo ejemplo que pusimos al principio. Pedro creía que él era fuerte. Jesús sabía que él era débil. Pero entonces lo pone a prueba. Y cuando Pedro está a prueba, falla. No puede mantenerse firme. Niega al Señor. Entonces, en esa prueba, Pedro se dio cuenta de que él no era el hombre fuerte que él creía que él era. Entonces, por eso, después que Jesús resucitó, encuentra el momento donde están los discípulos y llama a Pedro delante de todos y le dice, Pedro, ¿tú me amas más que los demás? Porque Pedro había dicho, los demás se irán, pero yo no. Yo te voy a defender. Yo estoy dispuesto a morir por ti. Y el Señor le pregunta, ¿tú me amas más que los demás? Porque a veces nosotros somos muy ligeros para juzgar a los demás. A veces nosotros le encontramos faltas a todo el mundo como si nosotros no tuviéramos ninguna. Y ahí el Señor no le agradó. Porque si Pedro solamente hubiera dicho, no, yo no te voy a fallar. Pero él dijo, aunque los demás se vayan, yo no. Se puso a compararse con los demás y ponerse él mejor que los otros. 3 veces el Señor le hizo la misma pregunta. Y el Señor nos pone a prueba para que nosotros aprendamos a conocernos a nosotros mismos. Es fácil criticar a otros. Y ahora mismo estamos hablando de Pedro. Es fácil enfilarle todos los cañones a Pedro y encontrarle todas las faltas que Pedro tenía. Pero, ¿será que nosotros no fallamos de ninguna manera? ¿Será que alguna vez cuando tú ves a otra persona cometer una falta no te pasa por la mente, yo nunca hubiera hecho eso?
Nos comparamos y siempre nos parece que nosotros somos mejores y nosotros lo haríamos mejor. Quizás no lo estamos haciendo a propósito, pero por eso es que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, deja de juzgar a los demás. Es más que mira, la Biblia nos habla varias veces de que no es correcto juzgar a los demás, pero Pablo sí le recomienda a la iglesia que se juzguen a ellos mismos. Y es cuando está hablando de tomar la cena del Señor, que dice en 1 Corintios 11:31, si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Cada uno debe examinarse a sí mismo, no a los demás. Olvídese de lo que hacen los demás. Deje que Dios juzgue a los demás. Porque el apóstol Santiago dice, pero ¿quién eres tú para que juzgues a nadie? Uno solo es el juez de toda la tierra. Cuando nos ponemos a hablar de otras personas, estamos poniéndonos en el lugar que le corresponde nada más que a Dios. Él es el juez de toda la tierra. Sin embargo, cada uno debe de juzgarse a sí mismo. ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy amando a Dios sinceramente o de labios nada más? ¿Estoy sirviéndole al Señor con todo mi entusiasmo o estoy como part-time? Algunas veces lo hago y algunas veces no. Tenemos que tomar tiempo para examinarnos a nosotros mismos, para pensar y observar lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo y dejar que Dios enderece nuestro camino. Nos desviamos a veces del camino correcto, no con propósito de hacerlo mal, es sin darnos cuenta. Pero de momento tenemos que hacer un pare y examinarnos. Estoy haciendo lo que el Señor quiere que yo haga. Estoy viviendo como el Señor quiere que yo viva. Estoy hablando como Dios quiere que yo hable. Y permitir que el Señor nos vaya enderezando. Permitir que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente para que nosotros podamos entender nuestros propios errores. Y fíjese, cuando nosotros tenemos un espíritu humilde para reconocer nuestros errores, y lo hacemos. La Biblia dice en la epístola de Santiago que Dios le da gracia a los humildes. Gracia significa misericordia. Quiere decir, Dios trata con los humildes con misericordia. Cuando tú te das cuenta que lo hiciste mal y se lo puedes admitir a Dios, porque hay que a veces que vemos que hicimos la cosa mal y nos justificamos. Decimos, oh, bueno, yo hice eso, pero fue porque me hicieron así, así, así. Y si fulano no hubiera dicho así, así, yo no hubiera contestado esto. Y si él no me hubiera... bueno. Si vamos a encontrar excusas para todo lo que hacemos mal, la vamos a encontrar. Pero si en vez admitimos delante de Dios, no debí de haber hablado así, no debí de haber hecho esto, no debí de haber ido a tal lugar. Ayúdame, Señor, perdóname, Señor, encamíname, Señor. Cuando nosotros somos humildes, Dios nos mira con misericordia. Pero en ese mismo verso, él había dicho primero, Santiago había dicho, Dios resiste a los soberbios. ¿Sabe quiénes son los soberbios? Los soberbios son los orgullosos. Los soberbios son la gente arrogante. Los que se creen que saben más que nadie. Los que se creen que son mejores que los demás, más santos que los demás, tienen más experiencia que todos los demás. Y la Biblia dice que Dios los resiste. ¿Usted sabe qué quiere decir resistir? Resistir quiere decir, primero, que no le hace caso y luego que los aguanta, los empuja para atrás. El puertorriqueño tiene una frase que a mí me hace gracia. Dice, arranca para allá cuando no quiere que alguien lo esté molestando. Y me parece que eso es lo que el Señor hace con los orgullosos. Porque no le gusta al Señor esa actitud. Pues no nos pongamos así nosotros. Más bien debemos ser humildes. Vamos a juzgarnos a nosotros mismos. Vamos a examinarnos nosotros mismos. Vamos a encontrar nuestros propios errores y vamos a venir al Señor con ellos. Porque eso es la conclusión de lo que significa ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo nosotros podemos tener cuidado de nosotros mismos? Observando lo que hacemos, observando lo que decimos, no comparándonos con los demás.
Porque si usted va a compararse con otro, siempre usted va a encontrar otra persona que está peor que usted. Y si usted se compara con el peor de los peores, entonces usted siempre sale bien. O yo no estoy tan mal como fulano. O yo no hablo tan mal como fulano. Yo no me comporto tan mal como aquel otro. Eso no sirve. Tenemos que medirnos con la estatura de Cristo. Y tenemos que medirnos con los frutos del Espíritu que el Señor nos ha indicado que nosotros debemos de tener para nosotros medir nuestra vida al nivel de lo que Dios espera de nosotros. Estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Estamos actuando como Dios quiere que actuemos. Estamos hablando como Dios quiere que hablemos. Estamos sirviendo a Dios como Él se merece. Estamos adorándolo como Él merece. Le estamos dando tiempo al Señor, el tiempo que Él merece. Cuando nosotros somos honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que aunque estamos tratando, podríamos hacer mejor que eso. Y en vez de justificarnos, debemos de ser bien sinceros, porque ya vimos que la Biblia dice que Dios le da gracia a los humildes. Y nosotros necesitamos la gracia de Dios. Nosotros necesitamos que Dios nos mire con misericordia, no con ojos de juicio. Porque a los arrogantes y a los orgullosos Dios los resiste. No queremos que Dios nos resista a nosotros. Queremos que Dios nos mire con misericordia. Por lo tanto, este es mi consejo en esta noche. Ten cuidado de ti mismo. Si estás haciendo las cosas bien, gloria a Dios, sigue por ese camino. Pero examínate y mira a ver en qué puedes mejorar. Examínate y como el Señor le dijo a una de las iglesias del Apocalipsis, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Esa es la forma de examinarnos a nosotros mismos. Observa lo que estás haciendo y si ves algo que no está correcto, eso es lo que tienes que arreglar. Y Dios te va a mirar con ojos de misericordia. Y eso es lo que Dios está buscando. Gente fieles, gente que le sirvan con amor. No personas que se estén quejando, no personas que estén mirando los errores de los demás. Es que, mire, nosotros llegamos a un tiempo de conocimiento y de madurez, de experiencia, según los años que llevamos en el Evangelio. Pero no caigamos en el error de que porque ya tenemos un cierto conocimiento y una cierta experiencia, mirar a los demás como menores que nosotros. Hay personas que son nuevas en el Evangelio y están sirviendo al Señor con todo su corazón y Dios está muy contento con ellos. Que nosotros llevemos muchos años, bueno, eso es bueno, mostrar fidelidad, pero no pone a nadie por debajo de nosotros. Todos vamos de la misma manera y el Señor nos está observando a todos. Tenemos que mantener el buen ánimo. Tenemos que mantener las buenas actitudes y no permitir que ninguna actitud desagradable, negativa o de quejas se nos vaya pegando en el camino. Pero cuando nosotros nos sometemos al Señor, Él endereza nuestros pasos. Volvemos al proverbio que leemos al principio, donde decía, fíate de Jehová. Y la palabra fíate quiere decir confía, agárrate de Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si por alguna razón, sin darte cuenta, te estás desviando, estás cayendo en una actitud negativa o en una actitud de desaliento, si tú reconoces al Señor en todos tus caminos, en todas las épocas de tu vida, en todas las temporadas que vas pasando, porque hay temporadas en la vida que son muy buenas y nos gustan, pero hay temporadas en nuestra vida donde pasamos sufrimiento, donde no tenemos mucho éxito, donde no tenemos muchas oportunidades y ahí podemos caer en actitudes negativas, en actitudes de queja, de lamento, y esas actitudes no le agradan al Señor. Nosotros necesitamos reconocerlo en todos nuestros caminos. Dios está con nosotros. Dios va a estar con nosotros. Él nos dijo todos los días de tu vida.
Eso quiere decir en los días en que era joven, estaba fuerte y hacía mil cosas. Y en los días en que ya no estoy tan fuerte, ya no estoy tan joven y ya no puedo hacer tantas cosas. De todos modos, Dios está conmigo y eso debe ser motivo de gozo. Dios te bendiga y que el Señor te ayude, que tú puedas siempre servirle al Señor fielmente y disfrutar de las bendiciones de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. Eso va a ser todo en esta noche. Les doy gracias a cada uno de los que se conectó. Y si este estudio fue de bendición para usted, le voy a pedir que lo comparta en su muro. Y así otras personas que no están en mi lista de amistades, pero sí están en la suya, puedan oírlo también. De esa manera nosotros estamos promoviendo que la palabra del Señor siga corriendo y siga siendo glorificada en la vida de muchos creyentes más. Dios me los bendiga mucho. La semana que viene estaré aquí nuevamente a esta misma hora. Yo soy la pastora Raquel Martínez.